Vale. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto, soy cubano y en estos momentos me dedico a lo que es la arquitectura de software relacionada con plataformas de Drupal, es decir, arquitectura de software en proyectos que usan como plataforma Drupal. Muy contento de estar acá, gracias por la invitación y nada, un saludo a todas las personas que van a compartir un espacio ahora conmigo acá. Les prometo que va a ser una charla bastante interesante. El, el objetivo de la charla es explicar de alguna manera cómo podemos empezar a desarrollar nuestros módulos con el Drupal 9. La charla está dividida en dos etapas fundamentalmente. En la primera vamos a hablar cómo ha sido todo este proceso de Drupal 9, cómo podemos migrar nuestro sitio, qué nos trae nuevo, qué tan diferente es Drupal 9 a Drupal 8. Y después vamos a hacer un go to action, es decir, vamos a ir directo a la acción para ver en código cómo podemos realizar nuestros módulos personalizados. Listo, bueno, gracias a la comunidad y a todas las personas que trabajaron arduamente en esta actualización de Drupal 9, esta va a ser la actualización más fácil de la década, relacionada con lo que es el ecosistema de Drupal. ¿Por qué hablamos de que va a ser la actualización más fácil de la década? Porque, bueno, habíamos tenido unas actualizaciones un poco traumáticas, ya sea el caso de Drupal 6 y Drupal 7 hasta llegar a Drupal 8, y esta va a ser con un poco más de suavidad. Vamos a podernos adaptar mucho mejor a las nuevas características que nos traen. Nuestros proyectos muy importantes van a seguir siendo compatibles con Drupal 9. Si tuviéramos una similitud de que nuestros proyectos son un tren, y hiciéramos que nuestro tren se trasladara desde la versión 6 de Drupal hasta la versión 9, estaríamos pasando por las siguientes etapas. Cuando estábamos acá en la versión 6, llegó de pronto Drupal 7, nos dimos cuenta que tenía muchas mejoras relacionadas con seguridad, funcionalidades que queríamos adoptar porque la necesitábamos en nuestros proyectos, es decir, nuestros proyectos cada vez eran más ambiciosos y necesitaban de estas funcionalidades. ¿Y qué nos tocó hacer? Nos tocó literalmente tomar nuestro trencito de acá, de la línea que veníamos recorriendo, y cambiarlo para esta línea. El proceso de cambio es grande porque había que volver a hacer todas las cosas que teníamos para poder transitar en esta línea, que es la línea de Drupal 7, y poder cruzar de lo que eran las funcionalidades que en su momento nos traía como novedades y también las mejoras en cuanto a seguridad y demás. Continuamos transitando por nuestro trencito acá en la línea que nos marcaba Drupal 7 hasta que llegó Drupal 8. Igualmente nos vimos en la necesidad de tomar nuestro tren, que lo llevábamos acá en esta línea, y colocarlo en la línea de Drupal 8. También fue un golpe fuerte este cambio, ya que la plataforma como tal cambió todo, sobreescribió toda la forma en la que nosotros desarrollamos en Drupal 7 para hacerlo en Drupal 8, y nos llevó mucho tiempo tomar nuestros proyectos y adaptarlos, porque realmente no eran hacerle unas simples mejoras o actualizar unos módulos, sino que nos tocaba adaptar todo nuestro proyecto a la nueva forma de hacer Drupal 8, ya que la forma de hacer cambió, se introducen muchos componentes de terceros que ayudan a lo que es la creación de los módulos, a lo que es la programación. También en este momento en Drupal 8, yo como desarrollador Drupal me sentí muy bien, ya que estábamos a la par con las demás tecnologías de PHP que existen actualmente, dígase Symfony, dígase Laravel y algunos otros frameworks. Ya teníamos la capacidad por usar componentes de tercero de poder también hacer frente a nuestros retos diarios con mejores herramientas y herramientas que nos fueran mucho más útiles con las que contábamos hasta el momento. Bueno, ¿qué pasa con la llegada de Drupal 9? En la llegada de Drupal 9 no hay que hacer un cambio de línea, es decir, nuestro trencito va a seguir transitando en la línea de Drupal 8. Va a llegar una estación donde vamos a tener que hacer algunos cambios y actualizaciones sobre módulos. También vamos a tener que entrar a cambiar algunas funcionalidades que ya quedan obsoletas, pero sí nos va a servir todo ese código que teníamos, nos va a servir, y adicionar a eso, lo bueno es que existen herramientas que ya nos ayudan a hacer las migraciones, es decir, existen herramientas que nos dicen qué módulo debemos utilizar,
cuáles módulos, disculpen, qué módulos debemos actualizar, cómo se deben actualizar. Es decir, que en estos momentos, todos los que tenemos nuestros proyectos en Drupal 8, estamos preparados para dar ese salto a la siguiente estación, que es Drupal 9. Ahora, ¿qué tan diferente viene a ser Drupal 8 y Drupal 9? Porque como hemos visto a lo largo del camino de Drupal 8, han existido lo que son actualizaciones progresivas que nos van preparando para la llegada de Drupal 9. Realmente Drupal 8.9 y Drupal 9 no son muy diferentes. Acá podemos ver que ambos comparten las mismas nuevas funcionalidades. Lo que se eliminan ya de una vez las funciones que quedan, que son obsoletas, es decir, hay muchas funciones que estábamos usando en Drupal 8.9 que estaban marcadas como deprecator, y esas funcionalidades van a dejar de existir ya en lo que es Drupal 9. Muy buenas noticias. Además de eliminar las funciones obsoletas, vamos a tener actualizaciones de librerías de terceros y componentes de terceros que usábamos actualmente. En la actualidad se usaba Symfony, en Drupal 8 se usaba Symfony 3, vamos a tener Symfony 4 ya para Drupal 9. Adicionar a eso también los que estamos adaptados a usar Twig, vamos a ver una actualización en el Twig que usamos ya en el 9 con su versión 2.12.5. Igual la herramienta Drush, que nos ayuda mucho en la gestión y en la creación de componentes en toda la etapa de desarrollo y también en la etapa productiva juega un buen papel. Ya la vamos a poder usar en lo que es la versión 10. Es decir que en estos momentos el Drupal 9 que conocemos no es tan distinto al Drupal 8.9 con el que estamos adaptados a trabajar. Sí vamos a tener una serie de requisitos que vamos a tener que cumplir para poder correr en nuestros entornos este Drupal 9. Es decir, que nuestra versión de PHP tiene que estar como mínimo en su versión 7.3, la versión de Apache debe estar actualizada a la 2.4.7 o tener una versión superior. Y en cuanto a los temas de base de datos, la base de datos MySQL o Percona en su versión 5.7.8 superior, MariaDB en la versión 10.3.7 o superior. Para Postgres estaríamos usando Postgres 10, pero hay que tener en cuenta que con la extensión pgtrim. Y el caso ya específico de SQLite sería la compatibilidad a partir de la versión 3.26. Bueno, una vez ya habiendo hecho un recorrido por todo este panorama de qué es Drupal 8, qué va a ser, qué es Drupal 9, cuál es la transición y qué nuevas características nos puede traer, creo que estamos listos para la lección y ver en código cómo sería todo este tema de la creación de nuestros módulos personalizados, ya sea en Drupal 9. ¿Qué propuestas le traemos para hoy? Pues nada, vamos a hacer este hermoso bloque que nos va a dar lo que es el estado del tiempo para diferentes regiones. La API que estamos utilizando acá es la API gratuita que vamos a utilizar, es la de Open Water Map, que nos brinda una API gratuita con datos del clima de muchas regiones del país, de muchas regiones del mundo, disculpen, y adicionar a eso vamos a tener la posibilidad, también en el ejemplo que vamos a realizar, de colocar unas coordenadas acá y que se nos refresquen los datos del clima. Esto es una sección pequeña de lo que devuelve realmente OpenStreetMap, porque es bastante amplia la data que tiene en estos momentos, pero vamos a trabajar específicamente con los siguientes datos. Para la temperatura vamos a usar la del día, vamos a usar el mínimo de temperatura, vamos a usar la humedad, vamos a usar la velocidad del viento y el icono que nos provee también OpenStreetMap para realizar el bloque que habíamos presentado anteriormente. Ya sin más preámbulos, pues manos a la acción, chicos, vamos a programar. Bueno, la creación esto es un proyecto Drupal 9
y les voy a explicar a grandes rasgos cómo sería la creación de un módulo personalizado para el caso de Drupal 9. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una carpeta de módulos contribuidos para los módulos de terceros que vayamos a usar. En mi caso la coloqué porque voy a usar el módulo que se llama REST UI, que me da una interfaz visual para poder colocar mi REST, activarle los permisos, activarlos, desactivarlos y así sucesivamente. También del link que aparece en pantalla pueden descargar el módulo que vamos a realizar durante la charla por si quieren irlo viendo en sus computadores, tener una ayuda o una base del código que vamos a realizar acá. Una vez que hayamos colocado nuestra carpeta config, colocamos una carpeta custom, que es donde van a vivir los módulos que vamos a hacer nosotros, es decir, nuestros módulos personalizados. En mi caso en particular, me creé la carpeta clima, porque la carpeta clima va a contener el módulo que vamos a realizar en la charla. Por cuestiones de tiempo, hay algunos archivos que tengo ya realizados, y entonces lo que estaría haciendo en el caso de esos archivos específicos sería explicarles a ustedes qué es lo que sucede, qué código hay, cómo interaccionan con las demás partes que son las que vamos a crear. Nuestro módulo va a estar dividido en diferentes secciones o diferentes carpetas, dentro de las cuales vamos a tener una carpeta para nuestro CSS. Esto es uno de los archivos que les comentaba, que ya existe, que ya tiene el código, y este archivo es el encargado de que nuestra vista se vea tan bonita como la vimos en la imagen. Adicional a eso, vamos a tener un archivo JS que también se encuentra ya implementado y es el encargado de darle la funcionalidad y el dinamismo a las llamadas y a la hora de refrescar los datos que vamos a mostrar del clima. Otra carpeta que vamos a tener es SRC. Esta carpeta va a contener dentro todo el código de nuestro proyecto, ya sean los plugins en la carpeta plugin y los servicios en la carpeta service. Y adicional a eso también tenemos una carpeta template que contiene lo que es la vista, contiene un tweak que es la vista, y este archivo es otro de los que ya tenemos implementado para realizar el ejemplo. Además de los directorios, existen unos archivos que son fundamentales. Dentro de los archivos más importantes, sin ese, el Drupal no va a tener visibilidad sobre su módulo y no va a poder instalarlo. Es el archivo info.info.yml. En el caso de mi módulo, se llama clima, por eso mi archivo info.yml se llama clima.info.yml. Este archivo describe, bueno, inicialmente tiene una etiqueta que es el nombre de nuestro módulo, el tipo, que es un módulo de tipo módulo, y adicional a eso una descripción para que las personas que vayan a instalarlo sepan de qué va. En este caso va de parámetros del clima por ciudad. En Drupal 8 no existe esta etiqueta, por lo que esta etiqueta es nueva y la vamos a tener que acostumbrarnos mucho a ella en nuestros proyectos de Drupal 9, y en ella es donde vamos a colocar sobre cuáles versiones de Drupal es compatible nuestro código. Es decir, en este momento yo estoy marcando que la versión de las versiones de Drupal con las cuales es compatible mi módulo son la 8 y la 9, ya que no uso en ninguno de los dos casos lo que son funciones que hayan dejado de existir o que haya terminado su periodo de vida, o funciones de Drupal 9 que no puedan ser utilizadas en Drupal 8. En esencia, lo que vamos a hacer ahorita nos va a servir tanto para proyectos en Drupal 8 como en Drupal 9. También tenemos el archivo que es library.yml, y este archivo lo que va a contener son los ficheros que se van a cargar y las dependencias también del core que se van a cargar a la hora de mostrar mis vistas. En este caso estoy diciendo que cuando se use esta librería que se llama Clima Recursos, me coloque el JS Clima, me coloque el estilo, y adicionar a eso unas dependencias de jQuery y de Drupal Setting que ya vienen nativa con Drupal. Otro archivo muy importante es el .module. En este archivo solamente vamos a contener el tema. Este tema que vamos a tener el hook del tema, que es el que describe qué variables vamos a pasar a la vista para que sean utilizadas por el tweet, y adicionar a eso también nos va a describir
¿qué plantilla vamos a usar? Que las plantillas, como les había comentado, están acá dentro de los templates. Y el último archivo ya es el archivo clima.service y este archivo es fundamental para lo que es la inyección de dependencias. Aquí nosotros definimos nuestros servicios. Cuando definimos nuestros servicios, le damos un nombre a ese servicio. La clase que va a ser instanciada cuando llamemos a ese servicio y adicional tiene unos argumentos que en caso de necesitar otros servicios u otras clases van a ser inyectados por acá. Esto le va a permitir al inyector de dependencias de Drupal que nosotros solamente indicándole qué servicio vamos a dar, él nos pueda brindar la clase que responda a ese servicio. Este archivo es una respuesta, la misma que le había mostrado en la diapositiva, donde vamos a extraer los datos. Lo traigo acá por si en algún momento necesitamos localizar alguno de los datos que vamos a mostrar en la vista. Bueno, vamos a la acción. Esta es la maqueta que vamos a realizar en estos momentos y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un módulo personalizado por nosotros y vamos a crear un bloque, pero este bloque vamos a hacerle unas configuraciones para algunos parámetros que nosotros necesitamos que a futuro puedan cambiar. Por ejemplo, este hint, el placeholder del buscador, lo vamos a hacer configurable, es decir, vamos a tener un texto por configuración mediante el cual se pueda introducir el texto que vamos a colocar acá y luego enviarlo a la vista. Adicional a eso, vamos a tener también configurable lo que es el botón de búsqueda. Vamos a tener configurables los iconos tanto de humedad como de velocidad del viento. Por si el día de mañana queremos refrescar nuestra vista y colocar otros iconos, pues nada, tenemos ahí ya la posibilidad porque los tenemos configurados. Para ello vamos al bloque, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 elementos configurables. Los bloques se definen dentro de la carpeta plugin. Si la carpeta no existe, la crean ustedes y dentro de la carpeta plugin colocamos una carpeta block. El bloque adicional debe contener el nombre del bloque y terminar en block. Y ya aquí tenemos una estructura. De manera general, el bloque está compuesto por un namespace. Adicional a eso, todos los bloques en Drupal heredan de block base. Y esto es una interfaz para los formularios de configuraciones del bloque. Importante, este identificador debe ser único, ya que es por el cual va a ser identificado en todo nuestro ecosistema. Ese bloque no se puede repetir con el de ningún otro bloque. Y esta traducción de acá es para la hora que vayamos a colocarlo en alguna de las regiones, podamos identificar qué es el bloque del clima. De todos los métodos que nos provee el bloque, solamente vamos a usar el block form para la construcción del formulario de configuración, el block submit para una vez que estos datos sean recolectados, los datos del block form sean guardados y el build del bloque que nunca debe faltar, ya que es el encargado de la construcción del mismo. Como habíamos comentado, vamos a necesitar crear un formulario que tenga los datos de configuración de lo que son el texto descriptivo, es decir, vamos a tener un formulario vamos a tener un campo que se llame texto informativo, que es el que le vamos a colocar al placeholder. Adicional a eso, este campo lo vamos a hacer sea de tipo texto normal, es decir, vamos a hacer lo que sea un textfield, vamos a colocarle un título para poderlo identificar. El título que le vamos a colocar ahorita es texto ayuda buscador. Debemos colocarle el tipo y va a ser de tipo textfield. Textfield es el tipo con el cual Drupal reconoce que es una entrada de texto. Vamos a colocarle un valor por defecto.
a colocarle decir un default value, y este default value es un valor que vamos a tener almacenados en lo que es ya la configuración del bloque, es decir, texto informativo va a estar guardado en la configuración del bloque, y usando el operador de PHP 7 vamos a decirle que si no tiene, si en esta variable no existe nada, nos coloque introducir longitud y latitud. Para ganar un tanto en lo que es agilidad, vamos a clonarnos este espacio de acá y vamos a generar el otro texto que vamos a hacer configurable. El otro texto que vamos a hacer configurable es el del botón de la búsqueda, no sé si recuerdan, y vamos a ponerle que es un texto del botón. Vamos a decirle que no es un texto del buscador, que es un texto pero del botón del buscador. Y le vamos a cambiar también las configuraciones. Vamos a decirle que esto va a estar guardado en esta variable de configuración y se va a llamar buscar, porque es como queremos nombrar a nuestro buscador. Adicional a eso, vamos a tener otro de los elementos que van a ser configurables. El siguiente elemento que va a ser configurable va a ser la unidad de medida del viento. La unidad de medida del viento, como podemos ver acá, está expresada en kilómetros por hora, pero la data que estamos obteniendo ahorita de los parámetros del clima está expresado en metros por segundo, por eso vamos a hacer configurable esta parte. Esta parte se hace configurable también generando un elemento que se llama unidad de viento, y si no tenemos otra configuración, vamos a decir que está en minutos por segundo. Por el momento tenemos estas tres configuraciones, y si damos una vista rápida a nuestro Drupal, este es el Drupal que estamos visualizando ahorita, sobre el cual estamos trabajando. Vamos a estructura, vamos a colocar el bloque. Bueno, primero deberíamos instalarnos lo que es el módulo. Vamos a buscar acá el módulo clima. Tenemos el módulo clima, realizamos la instalación del módulo. Una vez instalado el módulo, podemos ir a las configuraciones de los bloques, y en el contenido vamos a colocar el bloque que acabamos de crear. El bloque se llama clima, lo tenemos acá, módulo del clima, descripción como habíamos comentado, y cuando le damos a agregar, vemos acá que nos está saliendo para introducir la unidad, para introducir lo que es la medida del viento. Solamente nos debe estar saliendo la medida del viento. Nos está saliendo solamente la medida del viento, y entonces vamos a revisar acá por qué no nos está saliendo los demás, y creo que es un tema relacionado con el tipo de datos. Habíamos colocado mal lo que es el tipo de datos, refrescamos y volvemos a cargar a ver si ahora sí se nos demuestran lo que son los tres elementos que hemos adicionado. Y bien, tenemos acá los tres elementos que vamos a tener. Adicional a eso, habíamos hablado también que íbamos a estar presentando en configuración también lo que son los iconos. Es decir, estos dos iconos vamos a tenerlos por configuración. Nos va a tocar agregarlos en como son bastante extensos, voy a colocar los tres de una vez, disculpen, los dos de una vez, para que nos alcance el tiempo a realizar todo el ejercicio. Acá estamos colocando los iconos relacionados con lo que es el viento, la humedad y el viento. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo que en configuración va a haber un elemento. Este elemento es de tipo management file, es decir, un elemento donde vamos a poder subir un archivo, que el valor por defecto va a estar guardado en esta variable, y si no, la vamos a dejar vacío. Le vamos a colocar una descripción. Este es el directorio donde va a subir. La resolución de la imagen tiene que ser 50 por 50
máximo, y las imágenes que vamos a permitir son PNG, JPG y JPG. También vamos a necesitar, porque inicialmente no vamos a tener datos, realizar una configuración para enviar una latitud y una longitud de primera, es decir, por defecto a nuestra vista, para que cargue datos iniciales y no se nos quede fea en blanco. Para realizar esta configuración también vamos a colocar dos elementos. Estos dos elementos son la creación de un campo de texto, como lo habíamos creado ya para lo que era el placeholder y el botón, con un título, y también van a estar guardados en una configuración, y si no existe le vamos a colocar por defecto una latitud y una longitud para que muestre datos. Si revisamos nuestro bloque, lo que hemos creado hasta el momento, y vamos a cargarlo, vemos, bueno, debemos buscar acá clima. Como podemos ver, ya tenemos los tres campos iniciales que hicimos: el botón, la unidad de medida, el buscador, los dos campos para las imágenes con sus respectivas descripciones, y adicionalmente la latitud y la longitud inicial. ¿Qué sucede con esto? Que de momento, si salvamos, no nos va a estar guardando los cambios como tal en la configuración, porque no hemos definido lo relacionado con el block submit. Ahora, en el block submit, ¿qué vamos a hacer? En el block submit vamos a obtener los datos una vez que el usuario dé clic en esos datos. Es decir, acá en el block submit vamos a decir, mira, el font state, dame lo que viene en config, que lo que viene en config, como vemos acá, son todos los elementos están marcados por el key config. Y cuando estamos obteniendo del key config, ¿qué estamos realizando? Estamos diciendo, mira, dame entonces lo que son las imágenes, dame lo que son los parámetros de configuración, la latitud, la longitud. Una vez que hayamos hecho eso, en la variable de configuración se van a guardar todos los elementos que hemos introducido en el formulario, pero necesitamos salvar de forma permanente a nuestros iconos, porque si no los salvamos de forma permanente, Drupal los elimina. Es decir, cada un tiempo Drupal elimina los ficheros que no están salvados de forma permanente en la base de datos. Para ello estamos invocando a un servicio que se llama ClimaUtil. Si vemos acá en la configuración, ClimaUtil responde a la clase útil que está dentro de Service, y si vamos a la clase útil dentro de Service, tiene un método que se llama salvar de forma permanente. Este método recibe el identificador del fichero, el módulo, toma este identificador, carga el fichero, lo salva de manera permanente y deja en base de datos que el fichero está siendo usado, ha sido usado, y lo marca en 1 para que Drupal no lo borre la próxima vez que corra el cron, o cuando pase un tiempo que él elimine estos ficheros. Entonces acá lo que estamos haciendo es guardando en las configuraciones, llamando al servicio y salvando de forma permanente todo ello. Si vemos acá y vamos a nuestro módulo, a nuestro blog, disculpen, lo volvemos a cargar y decimos clima. Vamos a quitarle los 3 puntos, buscar, vamos a poner busca, y adicionar, sí, vamos a dejar esta unidad de medida, vamos a cargar unos ficheros, vamos a buscar acá unos ficheros que nos puedan, los ficheros relacionados con la sombrillita. Ya aquí tenemos la sombrilla que vamos a mostrar, y vamos a buscar el fichero relacionado con el viento. Lo tenemos acá, colocamos los dos, dejamos, salvamos. Si volvemos a cargar, ya vamos a tener salvadas todas las configuraciones que hicimos, porque lo hicimos en el blog. Vamos a guardar a ver cómo se está visualizando hasta el momento nuestro módulo. Y para visualizarlo vamos al sitio.
Y de momento no vamos a ver nada porque no hemos construido el bloque. El build del bloque no está retornando nada. Para mostrar algo acá, debemos construir el build del bloque. Entonces, ¿cómo construimos el build del bloque? Lo primero que vamos a hacer, voy a copiarles acá lo que es el código que tenemos definido para este ejemplo en el build del bloque y lo vamos a ir explicando paso a paso. Disculpen que esté copiando, pero por cuestiones de tiempo necesito hacerlo así para poder terminar el ejercicio y que podamos verlo funcionando. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el build, vamos a llamar a un servicio que se llama clima útil, que ya lo usamos acá encima. Y este servicio vamos a traer la URL de las imágenes, es decir, las imágenes que guardamos acá, tanto de viento como de humedad, vamos a traer esas URLs, las URLs de esos ficheros mediante este servicio, para esas URLs enviarlas a la vista y que puedan ser usadas. Ahora, ¿qué hace este método de URL? Podemos verlo acá en útil. Este método, a grandes rasgos, lo que hace es coge el identificador, carga el fichero y dice, y mediante esta función de Drupal crea la URL relacionada al URI de ese fichero. Es decir que cuando termine esta ejecución tendríamos nosotros acá ya la imagen de humedad y la imagen de viento. Aquí vamos a cargar los días. Cuando hablo de los días, estoy hablando de lo que vemos acá en la imagen. En la imagen vemos Monday, vemos la fecha y el día y el mes acá y el nombre de cada uno de los restantes días de la semana. Eso también se hace mediante un servicio. El servicio viene siendo el mismo, el servicio útil, y este servicio tiene un método que se llama nombre días. Este nombre días lo que hace es toma la cantidad de días, crea una fecha a partir de la fecha de hoy, le suma a esa fecha un día y va guardando en el formato de nombre y la clave del día, que es día más la iteración, que en el primer caso es día 1, día 2. Esta clave la vamos a necesitar a la hora de pintar en la vista. Es decir, que en estos momentos este método estaría retornando un arreglo de 6 días con sus nombres y la clave para cada uno de esos nombres. Eso es para el caso de los días, y para el caso del día actual, que es el día actual es este que mostramos acá, necesitamos tener el nombre y lo que es la fecha, día y el mes. Para el caso del día actual, vamos al nombre, fecha, día actual, también de la clase útil, y este lo que hace es devolver el nombre, la fecha y la clave. Es muy parecido a lo que hacíamos acá, pero adicionalmente aquí se devuelve la fecha. Una vez que hayamos devuelto, ya tenemos todos los datos que van a ir a la vista, definimos nuestro build. El build está compuesto por unos tags que son fundamentales, como es el tema. Este tema que se llama clima es lo que estamos definiendo acá. Le estamos diciendo que acá debe haber un tema que se llame clima y lo vamos a colocar en un momento. Ahora, ¿clima qué define? Clima define que a la vista, al tweet, va a ir estas variables que tenemos aquí: unidad del viento, nombre del botón, lo que recogimos en nuestra información en el bloque, lo vamos a enviar a la vista. Ahora, ¿cómo se envía eso a la vista? Mejor dicho, disculpen, ¿a qué vista lo vamos a enviar? A la que está en template, que se llama clima. ¿Qué sería esta vista que tenemos acá? Si vemos acá, esta vista tiene btn texto, que es uno de los parámetros que vamos a enviar, es decir, una de las variables, btn texto, lo tenemos acá, y contiene también todas estas variables: imagen, humedad. Si hacemos una búsqueda, esta vista también está conteniendo imagen, humedad, imagen, viento, y se coloca entre llaves porque para imprimir los valores en Twig se hace mediante las dos llaves. Una vez que ya tenemos hecho lo que es nuestro tema, que es el que rige qué variables van a ir a la vista y a qué vista van estas variables,
adjuntamos lo que es la librería. La librería, como les había comentado, son los recursos CSS y JS que vamos a estar utilizando en la vista. Aquí indicamos el nombre del módulo y adicional a eso indicamos recurso clima, que es el nombre de la librería. Si revisamos el archivo librería, vemos que está recurso clima y recurso clima tiene acá clima JS y style CSS. Y también estaríamos enviando a la vista en el attach el Drupal setting. El Drupal setting hace llegar al JavaScript lo que es la URL. Esta URL es la del servicio REST que vamos a usar, que es el encargado de obtener la data, la latitud y la longitud, porque estas las necesitamos para el llamado inicial de ese servicio. Adicional a eso, envía el identificador del plugin, el texto informativo, las unidades de medida, las imágenes. Esto que vemos acá es lo que va a la vista, ya para ser tratada como variables en el tweet. Y estaríamos retornando esto. Estaríamos retornando ya el build, que es la construcción total de todo lo que vamos a enviar ya a la vista al JavaScript y lo que vamos a cargar. Vamos nuevamente al Drupal. Vamos al bloque que tenemos. Lo buscamos, revisamos que todo esté bien, salvamos. Y salvamos acá. Si cargamos... Bueno, creo que deberíamos limpiar también caché. Vamos a limpiar la caché de Drupal. En Performance estaríamos limpiando la caché. Y voilà, ya tenemos nuestro... Como pueden ver, aquí están los parámetros que introducimos en las configuraciones del bloque. Si cambiamos alguno de estos parámetros, vamos a colocar guardar, buscar, disculpen, vamos a colocar buscar y adicionar a eso me gusta que salga con los 3 punticos. Vamos a salvar el contenido. Y cuando vemos acá, ya le colocó los 3 puntos y adicionar a eso colocó buscar. Podemos visualizar tanto las 2 imágenes como la configuración que hicimos. Y aquí ya lo que nos estaría faltando es el llamado a lo que es el servicio REST para que este servicio REST nos pueda traer lo que es la data. Como vemos acá, nos dice que el servicio REST no existe y tiene un 404, por lo que deberíamos implementarlo y adicionar a eso, darle los permisos. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos allá. Ya tenemos nuestro bloque con todas las configuraciones. Entonces, necesitamos un servicio REST que nos devuelva la data a la vista. Ahora, este servicio REST se implementa dentro de la carpeta plugin, REST, resource y debe contener al final REST resource. Yo le coloqué el nombre clima, entonces clima REST resource. A grandes rasgos, este servicio hereda de resource base. Y los aspectos fundamentales acá, el identificador debe ser único. Esto es para poderlo identificar también cuando leamos, saber que es del clima. Y esta es la URL que siempre que se llame esta URL va a entrar este servicio. Este servicio, como lo que vamos a hacer es obtener datos, vamos a obtenerlo mediante un método get y vamos a copiar entonces acá en el servicio lo que es ya la data que vamos a usar. Bueno, vamos a explicar un tanto qué pasa acá. Vamos a explicar por qué estamos recogiendo estos parámetros aquí. Si vamos al JS, el JS, donde obtiene los datos, pasa en la URL la latitud y la longitud. Es decir, al servicio se está pasando la latitud y la longitud como parámetro, por lo que aquí lo recogemos esos 2 parámetros, limpiamos la caché, usamos este servicio para limpiar la caché, y que no nos dé datos que ya nos dio, y adicional a eso usamos Clima API, que es un servicio para obtener los datos del clima. Ahora, este Clima API, que obtenemos los datos del clima, le pasamos la latitud y la longitud.
Si vamos aquí a Clima API, vamos a lo que es la declaración de servicio, tenemos Clima API, este servicio está dentro de Service, el archivo API, Service, el archivo API. ¿Qué hacemos en este servicio? Este servicio crea un cliente HTTP para hacer la llamada. Lo que estamos visualizando acá es la URL que me da OpenStreetMap para consultar los parámetros del clima. Si en un futuro quieren consultarlo ustedes, deben crearse un usuario y él les genera esto, que es un API Client, un App ID, es decir, un identificador mediante el cual ustedes van a poder hacerle peticiones a ellos. Tomamos el cliente HTTP, por el método GET consultamos la URL, esta URL nos trae un body y este body dentro de daily están los datos que necesitamos del clima. En caso contrario, hacemos un watchdog exception, marcamos que es del módulo clima y salvamos la excepción por si lo necesitamos consultar qué sucedió ahí. Bueno, ¿qué hacemos en el recurso? En el recurso viene tomamos el día actual. ¿Cuál es el día actual? El día actual es este que vemos acá. Aquí van a estar los parámetros del día actual. Adicionalmente, de ese día actual vamos a tener temperatura, humedad, viento, imagen y la clave. Estos valores vienen decimales, pero realmente me interesa mostrarles al usuario el valor entero, por eso utilicé la variable inval. Y la data en la primera posición en temperatura en day trae la temperatura de mi día actual, en esta posición trae la humedad y aquí trae lo que es la velocidad del viento. En esta posición trae el icono, pero OpenStreetWater dice que a ese icono hay que concatenarle esta dirección y que termine en .png para que pueda ser visualizado, y día actual es la clave que vamos a hacer. ¿Qué sucede con los demás valores distintos a la clave 0? Es decir, el día 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un arreglo. Vamos a tomar también sus valores de temperatura, mínimo, imagen, la concatenamos y la clave de ellos va a ser el día y el número del día. Todo eso lo guardamos en una variable semana y lo enviamos a la vista. Una vez que ya tengamos hecho todo esto, solo nos resta colocar acá en las configuraciones la habilitación de lo que es el REST que vamos a utilizar. Buscamos acá REST. Esta visualización la puedo tener de esta opción REST porque instalé el módulo que les comenté, que es REST UI. Y aquí vamos a buscar clima. Y como vemos acá, ya tenemos nuestro servicio REST del clima. Este es el API que se va a consumir, el método es GET. Necesitamos activarlo. Necesitamos decirle que va por el método GET, que responde JSON porque recibe JSON y alguna autenticación que en estos momentos le estoy colocando. Ya lo instalamos, pero necesitamos también darle permisos. Por eso venimos a esta opción, le damos permisos, lo buscamos acá y le vamos a colocar tanto permiso para usuarios anónimos como usuarios autenticados. Estos servicios los salvamos y vamos a hacer una prueba desde nuestro navegador. Voy a dejar acá el inspeccionador para ver si ocurre algún error. Y voilà, ya tenemos los parámetros del clima. Como pueden ver acá, los parámetros se llenaron para cada uno de los días de la semana que teníamos. Y si revisamos acá cómo nos viene la información, en el report nos viene un actual, que es el que vimos allá, con su temperatura, humedad y demás, y viene unos parámetros de semana que traen los restantes elementos de la semana, que serían estos que estamos pintando acá. Para comprobar si todo lo que hemos hecho está bien, yo tengo acá otra latitud y longitud. Por ejemplo, vamos a colocar la latitud y la longitud de La Habana. Y cuando damos a buscar, nos dice que son 26 grados Celsius. Vamos a colocar la de Bogotá, que la tenemos ahorita. Acá también, longitud y latitud de Bogotá. Y si me dan un segundo, parece que... Ah, listo. Sí, parece que había un tema con el internet, pero ya vemos acá reflejada que en Bogotá están haciendo 17 grados, un 52%
de probabilidades de lluvia, 0 metros por segundo es el viento, y este es el pronóstico para los próximos días. Revisando rapidito ya para terminar lo que tenemos en la vista, una vez que estos datos son enviados estos datos son enviados a nuestro archivo que tenemos acá de recursos. Este le hace el tratamiento, los envía a la vista en actuar y en semana, los dos. Y acá en la vista lo que hacemos es, tenemos el método que se realizó la llamada y decimos, mira, en la data actual clave, es decir, data actual es este elemento que tenemos acá, clave, vas a colocarme en la etiqueta que tiene esa clave, viento, humedad y día actual la imagen, la humedad y el viento, por eso es que se nos refresca en la vista. Y en semana lo que hago es recorrer todos los elementos, a cada elemento le digo, mira, en el identificador que tenga esta clave, colócale la temperatura, colócale el mínimo y colócale la imagen. Y así es como estamos logrando que estos parámetros que tenemos definidos acá en la vista, imagen humedad, imagen viento, se refresquen de manera automática una vez que hacemos la llamada. Ven acá, día clave, y estamos refrescando lo que va acá adentro. A grandes rasgos, eso es lo que el ejercicio práctico que tenía para hoy. No sé si de pronto tienen alguna duda, qué les pareció, cómo lo vieron. Muchas gracias, Alberto. Sí tenemos una pregunta por aquí en los comentarios. Déjame la pongo en pantalla. Una pregunta de Alejandro. ¿Un módulo custom es posible comunicarlo con una app desacoplada cuando trabajas, por ejemplo, con JSON API? JSON API. Eso habla en cuanto de exponer datos que se estén generando de tu módulo custom, porque el ejemplo que estás usando en tu módulo es traer datos de JSON de una aplicación externa. En el caso de programarlos en Drupal, ¿sería posible exponer mis funciones custom como con JSON? Sí, a ver, si entiendo la pregunta, lo que me están preguntando es si yo puedo exponer mis funciones, es decir, por ejemplo, esta misma función que yo creé, si yo la puedo exponer para que un tercero pueda usarla. Es que, sí, a ver, realmente lo que hicimos acá es hacer un API REST de alguna forma para ubicarnos en contexto, y ese API REST puede ser consumido por un tercero. Siendo el punto de que, por ejemplo, yo ahorita puedo abrir mi Postman. No sé si están visualizando mi Postman, y vamos a hacer el consumo desde ese tercero. Drupal, con nuestros módulos custom, nos permite hacer estos llamados, hacer API REST y ser consumidos desde aplicaciones móviles, desde aplicaciones web, desde otros proveedores. Es decir, sí podemos publicarlo para que sean consumidos por otras personas, o mejor dicho, disculpa, por otras herramientas que puedan consumir mediante REST. Si me das un segundo acá, estoy buscando lo que es la información definida. Y yo, si pudiera estar enviando desde mi Postman hacia esto, lo que tendría que colocarle dentro de los parámetros, tendría que colocarle lo que es un latitud. No recuerdo por acá, voy a revisar por acá si tengo alguna latitud. Y una longitud, porque son parámetros que se requieren para lo que es el consumo del servicio. Y listo, como puedes ver acá, tenemos la misma data que se retornó. Tenemos actual y tenemos semana, es decir, que sí puede ser utilizado desde una aplicación de tercero.
Hola, ¿me escuchan? Ya te escucho. Perfecto, Alejandro. Eso creo que responde tu pregunta. En ese caso sería dependiendo de cómo programes tus parámetros en el módulo custom, pueden ser consumidos externamente. Sí, va mucho, sí, eso va mucho también en la programación que hagamos y en las dependencias que tenga ese módulo custom. Lo ideal es que los módulos custom que van a ser usados por otras plataformas sea así, sea o muy desacoplados, que no dependan de otros parámetros o que los parámetros que se necesiten sean enviados por quien los va a consumir. Perfecto. ¿Alguno de los que nos están viendo en YouTube o Facebook tienen alguna otra pregunta para dejar en los comentarios? Bueno, creo que no tenemos más preguntas en el momento. No, listo. Si pudiéramos colocar el de donde pueden obtener el código nuevamente en pantalla para las personas que estén interesados y nada, agradecerles realmente a todos por los comentarios, también por la participación y ahí también tienen mi correo personal en la presentación por si tienen alguna duda o algo en lo que pueda ayudar a la comunidad. Yo gustoso de apoyar en todo lo que pueda y no, gracias por asesorarme acá también con todas las presentaciones y las preguntas de los chicos.